trabajador, trabajador del carrizo. Dentro del círculo, a mí me han encomendado, me han pedido que yo trabaje esta energía en el círculo de los abuelitos. Desde el cuarto círculo trabajé con ACAD, tardé 1 año y medio. En el tercer círculo trabajé con ACAD, ya me incluyen con AT. En el segundo círculo me proponen trabajar con ACAD o CELOT y uno de mis favoritos igual, ¿no? Que es la de YECA. ¿Ah? Y ahorita que estamos nosotros nuevamente, pues ya en este círculo tan hermoso, ¿no? Del primer círculo. Y curioso que el abuelito que ahorita me está un poquito instruyendo de los McQuilting, eh, él, él es carrizo, él es Acatl. Y entonces, llevamos poco tiempo, pero bien trabajado, y el día de hoy quiero enseñarles un poco de lo que hacemos, de los ejercicios que hacemos, uno de las más potentes, creo yo, y a mí se me dificultaba, hermanitos, para leer esta parte del carricito, ¿no? Cuando empezamos a usar la barrita de ocote, canela, y ya si le quieren agregar, ¿qué sería? Anís, eso pues ha funcionado, ¿no? Como té de relajación, como té de concentración, ¿no? Y eso me ha llevado al siguiente trabajo, a la percepción. Yo sé que todos tenemos diferentes cuerpos, diferentes, ahora sí que diferentes modos y formas y líneas de aprendizaje, ¿verdad? Sí, bienvenida, hermanita Raquel, bienvenida. Este, pero es interesante esto, ¿sabe? Este ejercicio me llevó a eso que ahora algunos lo hemos experimentado, algunos de ustedes hemos hecho algunas visitas a ustedes, ¿sí? Inclusive algunos me dicen, no, pues que usted llegó con ciertas cosas, ¿no? Porque dentro de la intención siempre uno se programa y dice, voy a ir a tal lugar, necesito llevar esto y el otro. Siempre, 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 les decía yo, debemos de ir de traje, ¿no? Traje esto para ti, una ofrendita. No, no es necesario llevar cosas así valiosas, sino que, tengo un poquito de pericón, pues llevo el pericón. Tengo un poquito de tabaco, pues ese tabaco yo lo ofrendo, ¿no? Ahora bien, esta imagen esta imagen que tenemos aquí es de ACAT. Tal vez ya le dieron una pequeña revisada porque está en PDF y en PowerPoint. Y nuevamente les repito, ¿por qué lo pongo en PDF y en PowerPoint los dos formatos? Pues es que satura la información, sí, pero para mí es necesario mandarlo de esa manera. El PDF desde este aparatito lo podemos nosotros revisar. Pero también en PowerPoint, que yo lo mando en PowerPoint, sirve para qué? Sirve para que ustedes le puedan modificar, le puedan agregar y en algún momento, ustedes lo puedan compartir, ¿sí? Ustedes den la clase. ¿M? No soy eterno, hermanitos. Yo no soy eterno. Yo siempre lo he dicho y siempre les he dicho.
Yo quiero que ustedes vayan formándose como maestros del Caupoali, del Tonalpoali, lectores de los Amochtin, lectores de la realidad, lectores de todo lo que nos rodea, pero sobre todo, lectores reflexivos, analíticos, críticos, no criticones, críticos de nuestra realidad. ¿Cuál realidad? De esta realidad. No nos creamos todo lo que, sí, porque lo dijo el presidente, porque lo dijo fulano de tal, el sacerdote, porque lo dijo el maestro, porque lo dijo el pastor del culto, o porque lo dice en un libro, en este libro está dicho. ¿Y quién lo escribió ese libro? Fulano de tal, un autor, un escritor renombrado. Sí, es cierto, porque es un escritor renombrado. No, es que lo dijo el Temachtiani ahora. Él sí convive allá con los abuelos. No, yo sí les pido, cada uno de nosotros, siempre que nos den instrucciones, un apartadito debemos de poner nuestros signos de interrogación, nuestra duda. ¿Por qué? ¿Acaso yo les estoy mintiendo? No, no. Mi intención de decirle esto, siempre duden lo que yo les digo, hasta que lo practiquen y digan, sí, tiene razón el maestro. Sí, sí me está funcionando esto. Sí, estoy aplicando esto y siento que sí. Sí me está funcionando. ¿Por qué lo digo esto? Y precisamente lo digo por el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy y por la lectura que yo les voy a dar el día de hoy. Uno, leer. Leer un Amoshli, hermanitos, leer un códice, leer esta escritura. Vamos a leerlo desde diferentes puntos. Uno, desde visualizar, pues sí, 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 sí. Dos, ver, observar, más bien es observar, no ver, observar. ¿Cómo? ¿Y en qué parte del cuerpo del protector tiene ciertas herramientas, ciertos atuendos? Eso nos lleva a una reflexión, nos lleva a un trabajo, ¿sí? Recuerden que en algún momento, en alguna clase, yo les decía, este que ven aquí adelante es el tonal, la energía. Este que siempre lo encontramos en Suik Pali. Y vean, este Tezcatlipoca Ixquimili no tiene Petlaocelotzin. ¿Qué es Petlaocelotzin? El tapetito de ocelote, vean, ¿eh? No tiene. Eso hay que observar mucho. ¿Y saben dónde lo tiene? En la ceremonia. Vean, en esta parte de arriba, que vemos la imagen, en la parte de arriba, es la ceremonia. ¿Y qué es la ceremonia? Bueno, la ceremonia es el Ilwitl. ¿Qué es el Ilwitl? Hacer esas prácticas, hacer esos ejercicios de conexión, hacer ese empoderarnos. Por ejemplo, el día de hoy estamos en un año, perdón, en un día Malinali. Hoy es un día Malinali. Es un día muy interesante para sanar y sanarnos. Sí, yo quisiera también decirle a la hermanita Luz, el día de hoy fue una prueba para usted, para que pueda sanarse a usted mismo. A veces decimos, ¡újole, me pasó algo muy malo! No, 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 no. Es una prueba, ¿no? Es que a veces, híjole, me siento bien mal. Sí, sí, sí. Es una prueba para que resistas. Son pruebas. Porque si no lo vivimos, no nos sanamos.
no sabremos cómo hacerle, ¿no? Ahora bien, acá, dentro de la gramática, dentro de la lingüística, ojo, aquí es muy importantísimo. Una cosa es la lingüística y otra cosa es el trabajo que le demos este enfoque. El día de hoy vamos a enfocarlo hacia lo que estamos trabajando y que estamos empoderando el nahualismo. El nahualismo. Pero podemos esta misma imagen enfocarlo al liderazgo. Claro que sí. Podemos enfocarlo a un trabajo de conciencia. Sí. Podemos enfocar esta imagen que ustedes ven aquí para trabajarlo como sanador. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos utilizarlo para vivir en armonía. Sí. Para transmutar, eliminar lo que tenemos. Sí. Entonces tiene muchísimos enfoques, muchísimos en varios ámbitos podemos enfocar esto. Pero necesitamos saber el significado de cada uno de las herramientas, de los simbolismos, de las imágenes, de la información que nos los muestra. ¿Sí? Y la numerología está presente. Bien, dice Acatl. Acatl es carrizo. Una advocación de la palabra tlacatl, persona. Si ustedes se dan cuenta, nada más le quitamos el TL. Ahí está tlacatl. Pero ¿por qué TL? Es el sonido del agua. Tlacatl. Y podemos quitarle esto a, es de agua. Catl, persona de agua. ¿Y quién es el persona de agua? Nosotros. Nosotros somos esa persona de agua. Ahora, nos dice claro, el carrizo somos cada uno de nosotros. ¿Y qué creen? Este carrizo está en el número 13, el número sagrado. Ya pasamos por los demás números, pero ahora llegamos a este número hermoso que es el número 13. Este número 13 en las trecenas es el culmino, el término, la conformación de una persona, de un proyecto realizado. Tezcatlipoca, ¿no? Debemos de entender Tezcatlipoca, que es un espejo humeante. Es el humo que no nos deja ver la grandeza de nuestro existir. ¿Sí? Y he aquí, hermanitos, Sí, porque somos grandes lo personas. hablamos, lo amo. Somos realmente personas que tenemos una grandeza gigante. Solo que nos han puesto humo aquí, fuego, barreras, obstáculos visibles que en ocasiones no podemos verlos. ¿Qué no podemos verlos? Esa programación. ¿Qué no podemos ver? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos han dicho que somos ciertas energías. Porque nos han dicho eres Pedro, eres Pragedis, eres luz,
Eres Juan, eres Carla, eres Carlos, eres, bueno, vaya el nombre. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues sí, es que tu abuelito sí se llamaba. No, es que, en mi caso, es que mi mejor amigo así se llamaba y pues yo quise que estuvieras tú aquí, que para que no me olvidara de él, ¿no? Fíjense. Mas, sin embargo, no es nuestro nombre real. ¿Por qué le digo real? No nos identifica, ¿sí? Entonces, el humo que nos ponen aquí enfrente de nosotros, necesitamos hacer ese acto de conciencia y de paciencia con nosotros mismos. A mí me ha pasado mucho y lo he estado trabajando. El de querer que sucedan las cosas es un humo. ¿Y ese quién nos los ha enseñado? El sistema. Haz las cosas rápido. Entre más cosas hagas, más, más serás exitoso. Entre seas mejor, te desempeñes mejor, serás el exitoso, el feliz. ¿Y cuál es esa felicidad? Tener un puesto más alto en la jerarquía del sistema. Para que seas feliz, pues ropa de marca, decimos, ¿no? Acá, propiedades, nos enfoca a lo material, no a lo esencial. El humo, el humo que nos ha hecho ver la religión, pero hay un humo que no hemos visto, hermanito. En ninguna de las clases hemos visto y que sí existe. Y justamente la palabra que les envié el día de hoy. ¿Sí saben cuál es? ¿Cuál es la palabra que les mandé el día de hoy en la mañana? ¿No? ¿No se acuerda? Tzocatl. ¿Qué es tzotzocatl? El ambicioso, no maestro. El Tacaño. ambici, el tacaño, el ambicioso. ¿Eh? Y fíjense, y ese tzotzocatl, y ese tzotzocatl vive en nosotros. ¿Saben quién es? Tezcatlipoca. Mira, acabo de ver una playerita, está hermosa. No, 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 ya no debes de gastar en cosas que no te van a servir. Acabo de ver un poposhcomil hermoso para sahumar y sanar a mis hermanitos. No, no, no lo compres. No, no te queda. O sea, a ti te falta. Todavía no llegas a ese nivel de usar ese poposhcomil. No, 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 no. Uf, acabo de ver, ¿no? Un morralito hermoso. No, 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 no. Acabo de ver ahorita, ¿no? En el camino, un atecocoli que lo estaba ofreciendo, que lo estaba ofreciendo una persona que en verdad necesitaba el dinero. Oiga, cómprame el Meatecocol y mira, estoy pasando por una situación, soy danzante, me ha acompañado mi Atecocol y tiene toda una historia, pero me es necesario deshacerme de este Atecocoli. ¿Y cuánto quieres, mi hermano? No, pues yo quiero unos 5,000 pesitos. Es que mira, ve, chécale todo lo que le he invertido y te juro que yo he trabajado, me duele deshacerme de este tecocoli. Fíjate que no lo tengo los 5,000, tengo los 3,000. ¿Te sirve? Te lo compro. No, dame los 4. No, 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 dame los 3. Tú lo necesitas, yo no. ¿Se dan cuenta? Ahí está el tzotzócatl.
Va a ser beneficio para mí, pero también va a ser beneficio de la otra persona. Y vive en nosotros. Sí, hermanitos, es algo natural. Y no con eso que si eres malo es bueno, no. Aquí lo importante es tomar conciencia que eso existe dentro de mí, que esa energía dual vibra dentro de mí. Mi trabajo en este camino de la toltequidad, del nahualismo, de la mexicanidad, del camino rojo, como le querramos llamar, ese es el trabajo más difícil, hermanito, en verdad. Es lo más difícil. Por eso dentro de las plegarias dice, Kanepashi altin, mushikowani y guanchochoca. Dice, por allá voltea a los que vean otro lado, que no me vean a mí, que volteen a otro lado. Ese tacaño, ese envidioso, ese vanidoso. ¿A quién? A mí mismo. Primero me hablo a mí mismo, después a los demás. ¿Y quién a los demás? A nuestro guardián. A estas alturas posiblemente ustedes ya detectaron a ese guardián. A veces se les va a presentar en los sueños o en la vida, ¿no? Vas caminando, sientes que alguien te va contigo, te sientes seguro. Y espero que hayan hecho la plegaria y el acompañamiento de nuestros abuelitos. Es interesante que ellos nos acompañen. Sí, el día de hoy tuvimos reunión de consejo técnico con el supervisor, ¿no? Antes de irme yo me programé, me elevé mi energía, ¿no? Y entonces, al elevar mi energía, al elevar esa luz intensa, al llegar a la reunión, ¿no? Llegué normal, buenos días, compañeros, ¿cómo han estado? ¿No? Me senté y entonces hay compañeros que nos llevamos bien, hay confianza. Dice, oye, ¿es qué te has hecho? Le digo, no, nada, yo como siempre, aquí andamos. No es cierto, tú traes otra vibra. Digo, ¿buena o mala? No, dice, es que sentimos esa expansión que tú traes, no sé, esa luz, esa atracción a percibirte como alguien que podemos confiar en él. Oh, bueno, pues soy Nahual. Dice, no, es en verdad. Digo, sí, es en verdad. ¿Por qué les da miedo? ¿Y qué? ¿Y las personas con quien venías? ¿Cuáles? Pues en el carro. Ah, no, sí, pues son personas que, pues por ahí, que me protegen. Ahorita fueron a hacer unas compras y regresan y nos vamos. Ujú. Sí. Entonces hay gente que vamos a encontrar que no saben que tienen el poder de ver otras energías. Y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy con esta clase. Dice, Tezcatlipoca es el espejo humeante. ¿Qué, qué es ese humo, esa contaminación que ya tenemos nosotros como gente ya adulta y que necesitamos precisamente deshacernos de lo que no nos sirve? Pero para hacer eso necesitamos elevar nuestra energía y hacer esa transmutación. Al mismo tiempo, alimentarnos de la palabra de los demás. ¿Sí? Para que podamos alimentarnos de la palabra de los demás, necesitaremos anteponer la justicia. ¿Y qué es la justicia? Por eso yo les hablaba ahorita de Tzotzócatl, de Moshikoani, de estos dos. Justamente, el hacha, que en náhuatl le llamamos ma tepostli, un hacha hecha de madera, de ocote, justamente es de ocote, por eso está rojo, por la resina que tiene.
Y, y, y esta maderita de ocote se forma la resina porque el mismo arbolito de ocote, de ese pinito, sufre un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Le quitan la cascarita, le quitan la cáscara de ese árbol, lo dejan al descubierto y el aire y los procesos químicos del aire, de la tierra, del sol, hace que empiece a ponerse de color rojo, rojo, rojo la maderita y ahí eso empieza a cargarse de resina y esa resina justamente pues es su sangre del abuelito Ocote. Por eso cuando agarramos nuestra barrita de Ocotito, estamos alimentándonos de la savia del abuelo Ocote. Además, dentro de la leyenda, dentro del mito, se dice que el abuelo Xiu de Cutle, el abuelo Chantisco, el abuelo Fueguito, se escondió dentro de ese ocote. ¿Se acuerdan del cuentito que yo les contaba? Se escondió dentro. Es su hogar. Por eso el ocote es básico para prender el fueguito. Ujú. Sí, se dan cuenta cómo se va tejiendo este petate de conocimiento. Ahora, en el cuerpo de los guardianes vamos a encontrar cómo está conectado. Entonces, la creación de esa conciencia y dónde encontramos la energía del carrizo del Tezcatlipoca, en esta parte. Vean, aquí está. Aquí está el carricito. ¿Ya se dieron cuenta? Este es el carricito. Es el acatl. Y vean sus ojitos. Este ojito nos muestra eso. El ejercicio decía el hermanito José, el ejercicio de visquear, que Castaneda lo menciona, ¿no? De trabajar con los ojos, el enfoque de los ojos, mover estos, porque al moverlos activamos la visión periférica, totalmente diferente cuando tenemos los ojos aquí, cuando los trasladamos a los lados, podemos ver aquí la vibración de las energías. ¿Sí? Bueno, regresando a esto, dice Ishkimili, Ishkimili, ¿no? ¿Cómo decimos que se empieza a elevar la flama del fuego? Milini, milini. ¿Qué quiere decir milini? Milini es la acción de elevar, de agrandar el fuego, se eleva, ¿no? Para los que en algún momento en nuestra niñez veíamos esta caricatura de Dragon Ball Z, ¿no? Se me viene ahorita a la mente cómo su poder, ¿no? El fuego empieza a elevarse, la flama, ¿no? Similar a eso, como para darnos una idea. La palabra milini es eso. Por eso les decía el de la respiración elevar este ejercicio, inclusive cuando tenemos miedo, como hace ratito también cuando dice la hermanita, yo me siento mareada, hacer ese ejercicio de respiración. Eso controla precisamente la energía del cuerpo. Ishkimili, el que potencializa la visión extraocular empoderada. Al momento de que yo elevo esta energía, mi, mi cuerpo se empieza a cargar de esa energía sagrada, que yo mismo lo genero, pero ahora lo tengo que enfocar en el rostro de Ishli. Ishli, rostro, que puede y conoce el rostro de él mismo y de los demás. ¿Sí?
Cuando yo digo conozco y reconozco, ¿verdad? Este es mi rostro, pero debo de saber cómo empoderarlo, ¿sí? ¿A dónde lo voy a enfocar esa energía? En nuestro cuello, en nuestro portal, en nuestro punto energético de Chalchihuitl, del Jade, aquí, aquí donde se encuentra el carricito. Ujú. Ahí lo tenemos que enfocar esa energía para poder vibrar y comunicarnos telepáticamente. Inclusive, si quieren, sanar telepáticamente. ¿Se puede? Claro que se puede. Somos nahuales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Somos tlacatecolotl. Dice, Ish de Ishtli, rostro, debo de saber reconocer mi rostro, pero mi rostro verdadero como tanto lo pregonamos. ¿Y cómo puedo yo encontrar mi rostro verdadero? He ahí, tengo que cuestionarme. ¿Qué tan cierto, qué tan verídico que existe un cielo y un infierno? ¿Qué tan cierto existe el pecado? ¿Qué tan cierto si yo hablo con energías de la noche, de la oscuridad, con los animalitos, con las plantas, con el agua, con el yeyecat? ¿Qué tan cierto si yo puedo hablar y comunicarme con ellos, me convierto en un brujo? ¿Qué tan cierto? Y me voy a ir al infierno. ¿Qué tan cierto? Eso con respecto a la religión, a grandes rasgos. ¿Qué tan cierto que yo soy un producto del pecado original? Todos venimos de ahí, ¿no? Quizá mis papás lo disfrutaron, pero yo dándome latigazos. Soy el pecado original, ¿no? Es como, creo que los que somos adultos, pues sabemos lo que implica eso, ¿no? El, el disfrutar, el de que en ese momento te conviertes en un co-creador, co-creador de una nueva vida, hermanito. Vaya, en su vocabulario de la religión te conviertes en Dios porque crías a un nuevo ser vivo, a tu imagen, que lleva tus genes, pero no tan solo tuyo, también de la otra persona. Dos en uno, decimos, ¿no? A eso yo le llamo buscar mi verdadera identidad, o sea, cuestionarme. Por eso yo al inicio de la clase les decía, cuestiónense, no se crean todo, compruébenlo, compruébenlo, comprobémoslo, ¿sí? ¿Qué tan cierto como dice el sistema, si yo tengo millones en mi cuenta, voy a ser feliz? ¿Qué tan cierto que me dice, para que seas feliz necesitas una casita, un carrito, una esposa, unos hijos y ya, con eso conformo. De ahí no pasas. Ujú. ¿Qué tan cierto? ¿Qué tanto le hago caso a los medios de comunicación? Si te compras esta playera, te vas a ver más guapo, más elegante. Compra esta playera. Sí, 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 lo voy a comprar.
¿Qué tan autosustentables somos nosotros? Pero después de decir eso, para lograr hacerlo, cuesta. A mí me ha costado. Estoy en ese proceso ahorita. El Tezcatlicoca. Antes me tomaba 3 diarios. Y ahorita pues trato de poquitito. A lo mejor uno. Poco a poquito tengo que ir alejando mi cuerpo de ese alimento. Yo sé que es tóxico, pero que en algún momento me envicié con eso, ¿no? Y justamente por eso nos muestra esto. Miren aquí. Esto que les estoy explicando está aquí, hermanitos. Vean. Tezcatlipoca, él es Tezcatlipoca. Y vean que justamente en su rostro, permítanme, a ver cómo lo puedo hacer. En su rostro, mire, no muestra sus ojos Tezcatlipoca, ¿no? En vez de sus ojos tiene una tela que lo cubre, ¿sí? Y que el doctor Jacobo Greenberg veía esta parte. Él enseñaba a los niños y algunos hermanitos todavía lo pueden hacer, ¿sí? Es una preparación. Yo lo viví, yo lo vibré con el hermanito Gastón. Con mis niños vino el hermanito Gastón aquí a Xochimilco, de la comunidad de mi trabajo, y sí, los niños se pusieron a leer, los preparó, estaban leyendo, identificando los colores de la portada del libro, ¿no? Entonces, ¿se puede? Claro que, pero no están solo ahí, es entrar y salir de una realidad programada. Por eso, en la cabeza, como un tocadito, este Tezcatlipoca, vean quién tiene a un ave hermoso que es el quetzal, ¿verdad? Vean, miren, el quetzal realmente su pico y su lengua lo están enfocando aquí a la altura de sus ojos, también a la altura de nuestro tercer ojo, ¿eh? Ahora, también este mismo, vean, este personaje que ustedes ven aquí, algunos dicen, no, es que es el excremento. Yo les diría que no es tanto así. Tiene otra información. Vean. Y bueno, es válido los que he leído algunos libros, así lo interpretan. Miren, se conecta directamente con el pensamiento, ¿sí? Nos dice, bueno, vamos a explicar un poquito con este personaje que este somos nosotros, cada uno de nosotros. Cuando comemos, físicamente, ¿no? Comemos una fruta, nuestros alimentos, que de esos alimentos obtenemos energía para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces comemos, nuestro cuerpo es tan hermoso, es tan especial, que empieza a absorber los nutrientes, lo que sí le sirve y lo que no le sirve. Y lo que no le sirve, vamos al sanitario, lo defecamos, sale como un excremento, ¿no? Ahora bien, a todo ese proceso es lo que nos está mostrando este personaje que ven ustedes aquí. Este personaje nos está diciendo justo lo que les acabo de decir, cuestionarnos todo aquello con lo que nos programaron. Ojo, porque nos programaron de decirnos, si tú ensueñas, sales de tu cuerpo y ves con claridad que atraviesas las paredes, que visitas a un hermanito, que vas y vuelas. No lo practiques, no lo hagas. Esa es cosa del diablo, esa es cosa de brujos y te vas a ir al infierno. Estás cometiendo sacrilegio. ¿Y qué le decimos a nuestra mente? No lo hagas, no lo hagas. Solo duerme,
El dormir solamente sirve para descansar. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, tal vez en su momento nosotros no lo creímos, de acuerdo. Quizá éramos niños, no teníamos otra opción. Quizá porque estábamos en la escuela y nos obligaban. Está bien. Quizá pues vemos a nuestro vecino, a los demás. Sí, está bien. Pero ahora a esta edad, hermanito, a esta edad, ¿todavía tendremos que seguir sometidos a eso? Ya no. Toca cuestionarnos, ¿verdad? De acuerdo. Esto que me dijeron me va a servir. Tengo que hacer esa conciencia. Tengo que empoderarme. Y a esto yo le sumo lo que les acabo, lo que les voy a decir ahorita. Estos ojos que tenemos, el color negrito de los ojos, tenemos que enfocarlos a este chalchihuitl, como el que les muestro aquí. Miren, este chalchihuitl. Yo le puse acá de color verde porque yo así lo visualizo. Quizá ustedes lo vean de color morado, de color azul, ¿no? Y es no cerrar la boca, sino poner la lengua al paladar y hacer. Al hacer este ejercicio, sientes como todo tu cuerpo empieza a vibrar, empieza a ser más perceptivo, porque no es respiración profunda, como decimos, inhala, exhala. Bueno, ese es de relajación, de concentración, pero este no, este es de empoderamiento. Inhalar, inhalar, inhalar. ¿Por cuántas veces? Por 13 veces. Y empezaremos a ver, bueno, yo así lo veo, así, por eso quise pintarlo de esa manera. Primero un color rojito. Empiezo a visualizarlo aquí en entre cejas, que es nuestro chalchugel. Empiezo a visualizar de color rojo y después empieza a formarse el color amarillito. De amarillito empieza a tornarse el color morado y empieza a expandirse, expandirse, expandirse. Y la intención es que de esto se empiece a expandir, expandir, que se expanda, que se expanda. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a expandir? Para comunicarme telepáticamente, para viajar, para entrar a un portal del que quiera ir yo. Mire, iniciamos con nuestras manos. Recuerden que las manos los vamos a tener aquí, como el de los elotitos. Hacemos 13 veces. Después de que cuando empecemos a ver esa luz rojito que está aquí, en medio, cerramos nuestros ojos y empezamos a generar. Primero las 13 respiraciones con los ojos enfocados aquí. Después de esos 13 seguimos respirando otros 13 pero ya con los ojos cerrados. Las otras 13 respiraciones empezamos a potencializar nuestra mente y nuestro chalchuil de que se empiece a expander, 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 ¿no? Al momento de mover nuestros ojitos con nuestros párpados cerrados, nuestros ojos empieza a expandirse, ¿no? Empieza a expandirse. Y nuestras manitas que tenemos aquí al principio, lo empezamos como a expander, 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 expandir, expandir, expandir. Y de ahí abrimos nuestras manos, enfocamos y viajamos a donde queremos ir. Ah, quiero ir a visitar el hermanito Enrique. Bueno, voy allá.
Quiero ir a visitar el hermanito Tosnene. Bueno, voy para allá. ¿A qué hora lo vamos a hacer? Antes de dormir. Antes de dormir. Sí. Ese es uno. Está la otra, la comunicación telepática, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto, mire. Aquí hay algo súper importante con Tezcatlipoca y no tan solo con Tezcatlipoca, con otros guardianes. Porque yo, bueno, a mí me gusta llamarles guardianes, no tanto acompañantes. ¿Saben por qué? Porque son energías que en ese momento, que en ese día, que en ese tonali, se hacen más presentes en nuestro cuerpo, en nuestra energía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el día de hoy tenemos a Pastecatl todavía, ¿no? A Pastecatl, el señor de la medicina, está en nosotros, dentro de nosotros. Hoy, ¿a quién sanaron? ¿A quién le dieron palabras de aliento, como decimos comúnmente? Hoy dieron, hoy dimos medicina o veneno. No me contesten. Medicina. Medicina, sí, pues tenemos, ¿verdad? Tenemos que dar medicina. Justamente es esto, hermanitos, mire, es esto, empezar a eliminar todo aquello con lo que nos contaminaron. Y todo eso debe ser algo hermoso. O sea, verlo desde el enfoque. Híjole, el día de hoy tuve que terminar una relación con un amigo, pues me traicionó y le dije, te quiero mucho, te estimo mucho, pero pues me alejo de ti porque no me gusta, pues yo te di mi confianza y mira con qué me saliste, ¿no? Para hacer eso se necesita fuerza de voluntad y tener ese pensamiento de que salí de ese pensamiento hermoso, florido, colorido. ¿Por qué? Es el ejemplo que les estoy dando. Decir, bueno, voy a retomar lo hermoso de esa relación como amigos, como amiga, ¿no? Que yo tuve contigo, pero aquí corto. Por eso lo pintan de color rojo al personaje, porque hay que tener fuerza de voluntad para hacer eso. A veces es la costumbre, a veces es ¿y por qué no decirlo? A veces es pues ahora sí que el beneficio, ¿no? Es que este cuate, pues sí, cuando necesito algo siempre me ayuda, ¿no? Entonces, y desde esa perspectiva tenemos que estar pensando en cómo trabajarlo, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos un Icpali. Él no se sienta en el Icpali. Aquí está el Petla Ocelotzin, el tapete del ocelotito. Recuerden que el tapete del ocelotito es el manto también, el manto de las estrellas que vemos allá, la madrecita Linicue. Y justamente Tezcatlipoca, su nahualito, su animalito de poderes, el ocelote. Ujú. Y en esta gran Icpali, en el Icpali se sientan pues, las energías respetables, ¿no? Justo en este mismo Icpali, en este asiento, vean, ponen el hacha de la justicia. Entonces, ¿qué nos está indicando? Tengo que hacer toda esta limpieza emocional, intelectual. ¿Por qué emocional? Tengo que eliminar emociones tóxicas, ¿como qué? Como el odio, el rencor y y la más difícil, la envidia y la más difícil, ¿verdad? Y la más difícil, que es el odio. Ay, cómo odio a esta persona. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho? No sé, me cae bien mal.
¿Pero qué te ha hecho? Nada. Simplemente me cae mal. ¿No? Ese es lo más triste. Y bueno, no es que estés bien así. Dicen mis niños, es que bien no sé cómo. Porque somos espejo. Nos reflejamos en la otra persona, en su forma de ser. ¿No? Y por eso es que pone esta justicia. ¿Saben por qué? Porque dice, sé justo primero contigo mismo. ¿No? Pues si se te antoja un cafecito, un tecito, un atolito, también consiéntete, disfrútalo, ¿no? A lo mejor de vez en cuando un refresquito, de vez en cuando alguna bebida. Pues sí, ¿por qué no? Pero estoy en conciencia, lo hago en conciencia de ser justo conmigo mismo. Por eso nos muestra, si ustedes pueden ver aquí, nos muestra las lengüetitas de Malinali de color negro, nuestra oscuridad, pero también pone el de color amarillo, el color de nuestra luz. Seamos justos con nuestra luz y nuestra oscuridad. ¿Mm? Y elevemos eso al universo todos los días. Ese trabajo en justicia. El collar que ustedes pueden ver aquí, vean, este lo llegamos a encontrar aquí en la parte de Mictlantecutli. Este es un collar de justamente color blanco y color rojo. Y estos dos colores los llegamos a encontrar mucho con Xipetotec, el color rojo con Xipetotec, ¿sí? Dice que tu identidad sea ese cambio, esa transformación, ese cambio de piel, ¿no? Y por eso Xipetotec, perdón, Tezcatlipoca, su vestimenta es de color negro, negro con azul jade. No, no es totalmente negro, ¿eh? Es negro con azul jade. Por lo que nos indica, dice, bueno, pues hazlo. Todo esto que el cambio de conciencia, te debe de servir para seguir avanzando, no decir, bueno, ya me supercuestioné de Dios y todo eso que me enseñaron, pero ahí me quedo, no, avanza, comprueba, no le compruebes a los demás, no les demuestres a los demás, demuéstrate a ti mismo que eso que tú dices es lo justo, es lo real. Al mismo tiempo, sus manos, como ustedes pueden ver, miren su mano de este personaje, es un mano humano, es el color de nuestra piel, ¿no? El color bronce, el más hermoso que podemos encontrar, ¿no? Ahora bien, todo esto carga en su espalda un hermoso, ¿no? Un hermoso tocadito en su espalda de dos hojas de malinali súper hermosos y que florece. Se medicina en estas dos vibraciones, dimensiones, en el Mictlampa, en el Tlalticpac, en el Tutonal y en Tunagua, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? Y vean, él tiene sus cacli, totalmente diferentes de los cacli de los guarachitos que nosotros portamos. Vean, sus piecitos están salidos. Se dice que en los dedos de nuestros pies, si los utilizamos, son como los del venadito. Podemos conectarnos con la madre tierra. Por eso, estas yemas de nuestros deditos podemos ocuparlo para enviar energía sanadora, limpia, pero también mandar energía no tan limpia. ¿No? Y bien al personaje, ¿no? ¿Cómo está señalando este Ixpali, su parte sexual, su miembro? Pues está excitado,
Está en ese nivel de elevación energético. ¿Mm? Es lo que nos dice. Debemos de elevar esa energía, porque cuando estamos en ese nivel de vibración, en ese éxtasis, nuestro cuerpo eleva, nuestro calor corporal, nuestra respiración es... Y eso es lo que yo intento explicarles con el ejercicio de la respiración. El ejercicio de la respiración es aquí en el abdomen, no en los, no llenarlo mucho en los pulmones, sino que sentir esa respiración desde nuestro abdomen, porque en nuestro abdomen tenemos el portal del Shikli, el del Pantli, ¿no? Y eso nos recuerda, en nuestro Shikli están nuestros recuerdos, los recuerdos de nuestros ancestros. ¿Mm? Ahora bien, veamos, mire, todo esto, este gran abuelo, si ustedes se han dado cuenta, todos tienen un ave hermoso que siempre está en su cintura, ¿no? Que está en su cintura, es de color jade. Todos, casi la mayoría tienen esto. ¿Qué sería? ¿Por qué en la cintura y por qué no en el pecho? Para que vean como nosotros con nuestros collares donde vamos. Pero ¿por qué en la cintura y el ave hermoso de jade está en la parte del coxis? ¿Por qué creen? Nos habla de qué color es el agua. Pues de color jade. Entonces nos habla, dice, de de un tronco que, que separa nuestras extremidades. Es el agua que fluye. Aquí nos indica, bueno, aquí nos indica que podemos separar nuestro tronco con estas dos extremidades, pero para ello debemos de aprender a coagular la sangre, debemos de aprender a detener el flujo de la sangre en estas piernitas, ¿sí? ¿Y dónde lo dice? Aquí, miren, en el mashlat. Por eso este mashlat, cuando nosotros queremos que no siga fluyendo la sangre o cuando nos llegamos a cortar, ¿qué hacemos? Hacemos un torniquete, ¿no? ¿Y el torniquete para qué sirve? Para detener el fluido de la sangre, ¿no? Que siga corriendo, que se detenga esa sangre, para poder sanar ese lugar. Entonces, para poder coagular la sangre, cuando ya no corre la sangre, ya no está en movimiento, se coagula y eso hace que se detenga el fluir de la sangre. Entonces, por eso, Tezcatlipoca lo atan aquí esta ave, que es la sangre, para poder desprender de sus piernitas y convertirse en esa bolita de fuego, esa bolita de fuego y volar. ¿Mm? Y todos lo podemos hacer, sí, todos lo podemos hacer. Solo tengámonos paciencia a nosotros. El primer paso yo ya les di en la clase de ayer, ¿se acuerdan? 5 hermanitos me mandaron su experiencia o lo escribieron en el grupo. Los demás, la verdad, no lo sé, que a lo mejor sí lo están haciendo, pero lo quieren hacer más privado. Adelante. Ujú. Ahora bien, ya para terminar con esta imagen, vemos aquí nosotros que este personaje no se hinca totalmente. Tiene el pie izquierdo, ojo, el pie izquierdo doblado y el pie derecho como que listo
para correr. Porque miren, la planta de su pie no lo pone totalmente, sino que lo mantiene así de puntitas. ¿Qué quiere decir? Con esta energía, con este cambio debo de estar listo de despegar, de irme, de avanzar. La intención, sí, ahí hice mis reflexiones, que estoy mal, hay muchas cosas que no estoy haciendo bien. Sí, estoy mal. Pero no haces nada. Pues como no hicieras nada. Por eso nos dice, camina, avanza, prepárate y aliméntate de la... Vean, este no lo que está consumiendo, algunos dicen, no, es que está consumiendo su propio excremento. No, sino que lo que está consumiendo es de toda la experiencia que vivió, el conocimiento que le dan, de eso se alimenta, ¿no? Y sabe escuchar. Hay tres cosas que deben de suceder para que aprendamos. Uno, estar preparados mentalmente, emocionalmente, energéticamente, físicamente para poder aprender. Porque si pongo los prejuicios y los juicios, olvídense, eso no nos lo va a permitir. Ujú. Y justamente es elevar esa energía, por eso es de milini, arder, hacer que se eleve nuestra energía. Y el que termino diciéndoles con esta imagen, vemos al carricito, son tres. ¿Se acuerdan del número tres? Crear, creación, forjar. Dentro del tonal powali de los 20 tonaltín, el número tres es el kahli, la casa. Todo está conectado. Vibrar. Vamos a ver algún ejercicio en donde podamos intentar cancelar por unos momentos, es de poco a poquito, el uso de nuestras piernitas. ¿Ah? Bueno, es que nos está enseñando para ser brujos y brujas como bolas de nieve. No, ya lo traen ustedes. No tengo que enseñarles mucho. Hay cosas que ustedes ya lo hacen. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para viajar, para ir a traer medicina. Pero si quieren para hacer daño, también, solo todo se nos regresa. ¿Ah? Bueno, encender el poder de la comunicación telepática. Encender la comunicación telepática. Vamos a buscar que nuestros ojos, ¿no? Puedan ver este chalchihuitl que está aquí, ¿sí? Y no lo digo yo, hermanitos, lo dice la Mosh. No me crean si ustedes dicen, se la está inventando, porque no tiene nada que hacer, o porque quiere estarnos engañando con esto. No, hermanitos, yo no gano nada con hacer eso. Al contrario, pierdo credibilidad. Por eso yo prefiero mostrarles en los Amoshli, vean. Aquí está. Vean de dónde sale, de dónde sale este hermoso carrizo. Pero vean desde dónde se desprende, este es como el hijuil, como la plumita, ¿ya se dieron cuenta? Miren, esta es una plumita y de colores. La pluma puede volar en el aire. La pluma representa la vibración, la comunicación. Lo que les digo aquí, el ejercicio para visualizar nuestro chalchuit chimaltonali. ¿Por qué le pongo chalchihuitl chimaltonali? Porque es una luz que se expande, que se expande, que se expande, como un escudo de luz, vaya pues. Primero cubre nuestro cuerpo, después empieza a cubrir, se empieza a expandir. Solo ojo, les pido de favor, vayamos paso a pasito. Si ya vi que me cubro primero mi cuerpo, pero ¿para qué lo voy a usar para cubrir mi cuerpo? Para protegerme, pero también para imponer.
nuestra presencia. Vamos con nuestra luz y no por ahí presumiendo. Vean, no, 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 no. Para que sientan nuestra presencia, para que sientan nuestra vibra. Realizar 7 respiraciones al aire tiene que brotar desde el abdomen, 7 veces. Después de 7, nuevamente, seguimos respirando hasta completar los 3. Los ojos, los ojos fijarlos en el cuello hasta hacerlo encender para generar una resonancia vibratoria. O sea, este es el encender. Cuando yo empiezo a hacer la respiración, mis ojos, o más bien nuestros ojos, cuando empezamos a hacer la respiración, a nuestros ojos van a empezar como a ardernos, a dolernos un poquitito, porque no están acostumbrados. Entonces, para que no fuercen, no forcen su cuerpecito, sus ojos, háganlo 7. Por eso recomiendo 7. Aunque si quieren hacerlo hasta 52 respiraciones, se puede. ¿Eh? No es que no quiera que lo hagan. Pues si ustedes dicen, yo estoy seguro que lo voy a hacer, háganlo. Dice que vamos a encender, vamos a hacer esa chispa, lo que le llamamos nosotros Ish Petlani Listli. ¿Qué es Ish Petlani Listli? Es como Petlani, como si fuera rayo en el cielo, hace llena de fuerza, de electricidad, ¿no? Los ojos fijarlos en el cuello hasta hacer la resonancia. Cuando nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos a generar esta luz en círculo, en círculo, en círculo, tenemos que empezar a traer pensamientos. El día de hoy a mis hermanitos les envío amor, poder, conocimiento. Y eso empiezo a repetir. Quiero que esta energía, este ejercicio, empiece a vibrar, a llegar al oído, al corazón, al cuerpo de la hermanita Elvira, que se siente un poquito mal, para sanar, que mi energía llegue a eso. Y para terminar esto de salir de este ejercicio, ¿por qué tenemos que sonarlo? Para hacerlo presente nuevamente, la energía que haya salido dentro de nosotros, para regresarlo, ¿sí? La abrazamos. Enfocar esta vibración hacia una persona en la distancia y mandar pequeños mensajes a un ser querido. Yo lo he estado intentando de una personita que está lejos, ¿ya? Y que sienta mi vibración. Eh, en estos pocos días que han hecho la llamada, videollamada, al momento de hablarle, se queda atenta, como buscando dónde está, ¿no? Porque dentro de esta resonancia, yo la llamo, ¿no? Lo empiezo a llamar. Está pequeñita, pero reconoce mi voz, como queriendo decir, esa voz ya lo he escuchado, esa voz ya lo conozco, y empieza a buscar, ¿no? Porque se ve en esa mirada que empieza a buscar. Entonces, les digo que funciona, hermanitos. En, en el mes de septiembre estuvimos trabajando así con una hermanita. Ella está viviendo aquí en Argentina. Ella vive en Argentina, entonces me decía, oiga, estoy pasando por esto, le digo.
Si me permite, me da permiso enviarle energía. Dice, pero ¿cómo? ¿Sí se puede? Claro que se puede. Empecé a hacer este ejercicio. O sea, acuérdense que en septiembre es cuando empecé a hacer los ejercicios con los McQuilting. Entonces lo empecé a practicar y poco a poquito fuimos sanando porque eran en videollamadas y después ya era en la ensoñación. Y bueno, no quiero alimentar mi ego, pero sano, ¿no? Ya recientemente me mandó un mensaje, ¿sabe qué? Me siento bien. Digo, sí, porque te habían contaminado energéticamente, más no físicamente, ¿no? Tu cuerpo está sano. Lo que contaminaron es tu energía, tu espíritu, tu nahual, ¿no? Entonces, es empezar a enviar esa información con esa expansión, ¿no? Y cerramos nuestros ojos y mentalizamos y enviamos esta vibración ondulatoria, ¿no? Esta resonancia. Viajar en la energía. No sé si no les ha pasado a ustedes que van caminando y sienten como una presencia. No lo vemos con los ojos, pero nuestro cuerpo energético lo siente, que no estás solo, que vas acompañado. Ajá. Por ahora hágalo, pero si quieren avanzar con el último que les comento, entrar en una dimensión energética y diferente vibración. Ojo, hermanitos. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, pero es entrar a otra dimensión. Ujú. Diferente, ¿sí? Ah, al hacer esta expansión, nuevamente lo empiezo a contraer la energía, ese es el último, y me meto en esa dimensión. Cierro mis ojos, me quedo en ese nivel, en ese modo meditativo, me acuesto y descanso. ¿Eh? Solo hay que protegerse, hay que cuidarse. La respiración, las que puedan aguantar. Si es nuestra primera vez, a lo mejor nos van a dar ganas de vomitar, nos va, nos va a causar ansiedad, nos va a causar miedo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertas energías que a simple vista no los podemos ver, porque mover nuestros ojitos estos, podemos observar aquí que a nuestro alrededor hay energías con nuestra visión periférica. Pero esa es la intención. La intención es trabajar con la comunicación telepática. Háganlo, hagámoslo. Yo lo he estado haciendo continuamente. Entonces es este ejercicio y otros dos ejercicios que me enseñaron. Y de los Macuilti. O sea, ahí con ellos es sí o sí, hazlo. Ya lo hiciste. A ver, cuéntame. ¿Qué experimentaste? ¿Cómo lo viviste? Híjole, pero es que no lo he hecho. No podemos avanzar si tú no lo haces. Sí, no vas a avanzar. Y, y pues a veces se ponen exigentes. No me hagas perder mi tiempo si no lo vas a hacer. Digo, bueno, si abuelito, órale pues, hazlo. Entonces, pues en estos días, ¿verdad? Un poquito de relajamiento porque pues por lo del Día de Muertos voy a tratar de trabajar, pero en ese con la presencia de los abuelos. No lo sé. Eso sí, no lo he experimentado. No les podré decir, pasa esto, pasa lo otro. Pero eso que lo que les acabo de explicar, el ejercicio tan sencillo que suena, que es enfocar aquí, empezar a enviar información telepáticamente a la distancia, sanar, de ensoñar, con después de eso hay que acostarnos
vamos a encontrar ciertas energías. Pero no se preocupen, protéjanse. Ya sabemos las protecciones, ¿no? Utilicen eso. ¿Sí, hermanitos? Bueno, espero no haberlos confundido, espero no haberlos, híjole, ya lo estaba haciendo bien, pero me cambió, ¿no? Ya no sé ni qué voy a hacer. Sí, háganlo, hermanitos. ¿Mm? Y la plegaria nomática Nehuatl, Ninahualtlecujtli, Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Quenteopixqui, Xolopixtli. Y verán, y empezar a hacer este ejercicio, van a tener unos resultados, experiencias. Claro que para mí son hermosas, ¿no? Porque pues no había entrado a esas dimensiones, a ese vibrar de que se puede, se puede. Además que estos ejercicios son el portal hacia esto que queremos aprender. Llevar medicina, llevar palabra florida, enseñar y acompañar en estos ejercicios, ¿sí? De mi parte sería todo. Si tienen algo que compartir, quizá ya lo hayan hecho de otra forma y si creen que les puede funcionar esto, hay que hacerlo. Aunque yo les sugeriría, y lo intentemos. Tal vez no lo hagamos como un nivel, decimos nosotros, un nivel avanzado, sé que poco a poquito, ¿no? Y no está disperso, ¿no? O sea, no está separado de las otras clases, todo está dentro de... ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Si nos tiene algo que compartir, adelante, lo escuchamos. Wally, yo, Wally, temas tiene, hermanitos, para compartirle mi Nemestilistli. Ujú. Pues sí, efectivamente, como usted lo ha referido, el, el trabajo, pues sí ha sido muy fructífero. Ciertamente, pues voy empezando, pero aún así, con mis tropiezos, voy avanzando y sí he tenido experiencias. Yo antes, sin saberlo, pues el locotito, pues siempre lo había mascado. Primero porque me sirvió como medicina para una tos que tenía años con ella y no se me podía quitar. Con el tiempo me di cuenta de estar mascando el locotito, pues fue el que me ayudó, pero tardé tiempo para darme cuenta porque después decía que me quitó a mí la tos. Después, consumiendo el locotito un día en la noche, pues me contesta y me dice el elemental de esta planta. Tienes tiempo consumiéndola y no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, mis respetos para el locotito y la plegaria, pues ni se diga. Sí, sí me dieron una buena zarandeada, pero nada que no pudiera, pues, soportar. Yo creo que a lo mejor es lo que necesitaba también igual. Pero sí, sí tuve varias experiencias. Una de ellas, pues primero vi una puertita y una puerta negra, pero esa puerta negra luego cambió de color. Pero cuando intenté entrar en esa puerta, llego al pie de la puerta esa y de repente se me presenta como un cielo y muchas estrellas opacas primero. Y bueno, ¿y ahora qué pasó? Me arrimo a ver, dije, voy a ver estas estrellas o por qué están opacas. Y cuando llego a esa estrella, cambia la luz y entro en ese portal. Y en ese portal pues había como una ciudad, pero
como que doy un paso hacia atrás y vuelvo nuevamente a estar enfrente a ese cielo estrellado, pero ahora ya veía más claridad, ya veía esas estrellas con mayor claridad y vuelvo a meter una mano en una y me meto a otro portal, pero en una de esas me dan un jalón. Ahí fue donde me dieron la zarandeada, como que me dijeron: "Aquí no debías entrar". Pero bueno, ya afortunadamente dije en ese momento: "Bueno, quiero entrar para aprender, saber o convivir". Y resulta que entro a un lugar, entro a otro portal donde, pues, yo ahí vivo. A donde llego, pues, todos me conocen y veo amigos, pues, de la infancia, los veo ahí, compañeros de la escuela, pero en donde están ellos reunidos, a un lado hay una persona envuelta en un petate, y la persona envuelta que está en el petate, yo la veo muerta a la y decía y yo nada más en mi pensamiento decía: "Bueno, ¿y estos cómo están aquí?". Platicando, comiendo y a un lado un muerto. Me salgo de ahí y entro a otro portal, otro lugar en donde me dan el nombre de un libro, pero con mucha insistencia. Y resulta, pues, que ese libro sí lo tengo. Entonces, pues, ya hay un mensajito bien claro, echarme un clavado a todo ese conocimiento de ese libro para saber qué es lo que va a pasar. Es lo que más tengo que aprender, pero sí he estado viendo un poquito de avance en relación a esto. Y esta práctica de visualizar ahorita o para tener este contacto a través de la mente, pues hacia otra persona, no sé, telepatía o cómo se le nombra bien. Entonces, pásate, mija. Entonces, pues yo esa parte ya la he trabajado, consciente o inconscientemente. A mi esposa no le gusta a ella usar mucho el teléfono, de hecho, tiene teléfono, pero no lo usa. Entonces, la manera que yo me comunico con ella es telepáticamente. Le mando un mensaje, si ando trabajando de noche, pues yo lo que hacía ya en el trabajo, me sentaba ahí, en la oficina, cuando estaba todo tranquilo. Yo decía: "Voy a hacer una pequeña meditación", y venía y la visitaba. Al otro día en la mañana me decía: "Oye, viniste anoche, ¿verdad?". "Sí, nomás vine a saber cómo estabas". O otras veces, pues, le mandaba un mensaje telepáticamente, y sí me lo reconocía. Sí sabía decirme qué es lo que yo le había mandado decir. Dice: "Oye, me dijiste que querías que llegando te tuviera un cafecito, y que te tuviera ropa porque te vas a bañar". Sí. Entonces, bueno, para mí esa parte no se me hace extraña, porque por ciertas circunstancias la empecé a desarrollar, y esto ya tiene, pues, varios tiempo. Al principio a mi esposa le daba miedo. Me decía: "No me andes haciendo esto", que empecé a llamarla primero cuando yo estaba aquí en la recámara y ella en la cocina. "¿Me hablaste?", y yo me hacía como que le decía: "No, no, no te hablé", pero yo estaba practicando. Entonces, tenemos una conexión tan fuerte con mi esposa, que yo a veces yo no necesito agarrar el teléfono, simplemente le mando la energía, el pensamiento y ella rápidamente me contesta. O yo cuando llego aquí a su casa, pues, ya está listo lo que pedí, para no alargarme, y la verdad esto de viajar en la energía, pues, como usted dice, algunos ya lo traemos, pero no queremos darnos cuenta. Todavía nos rehusamos. ¿A qué nos rehusamos?
pues a saber que tenemos esa facultad, ese poder, y que muchas veces, tal vez como usted lo dice, no somos medicina, pero sí somos veneno. No somos luz, pero a veces somos oscuridad. No ayudamos. ¿Por qué? Porque pues andamos dormidos inconscientemente. Y hoy me estoy dando cuenta pues que durante un buen tiempo de mi vida he estado así. Y que sí se puede, porque anteriormente decía, no, ¿cómo me voy a estar desvelando? Usted decía de 3 a 4 de la mañana, decía, ay, no, voy a estar bien cansado. Pues sí, a lo mejor el primer día, el segundo día sí, pero ya mi cuerpo ya se está adaptando. Antes ponía la alarma para levantarme a las 3 de la mañana, ahorita ya no. Ya mi cuerpo, mi reloj biológico también ya me levanta a esa hora. Y ya sabe mi señora que me salgo de la recámara y ya me quedo allá en la sala. A las 5 y ya me regreso un ratito. Ese es mi Nemestilistli Temastiani. Y gracias por seguirnos guiando. Sí, hermanito, en sí, ya lo traen ustedes. Es cuestión de que lo potencialicen y pues lo sigan trabajando, ¿verdad? O cuando escuchamos de segunda, de terceras personas, decimos, sí, sí, se ve, se percibe que es algo hermoso. Más, sin embargo, pues no hay nada mejor que experimentarlo y después de experimentarlo, escribirlo. ¿Por qué es importante escribirlo? Porque es importante poder seguir trabajando con esa energía, ¿no? Porque no es tan solo, ah, sí, ya puedo hacerlo, palabras cortas, no, 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 no quedarse ahí. Ahora que me reconozco y me autorreconozco, avanzar más allá de, sí, pero es que es así, cada vez tenemos que mejorar. Tenemos que ir caminando en el sendero hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Entonces todo esto nos debe de servir para ese trabajo, para esa comunicación. ¿Por qué les empiezo yo a incluir este tipo de ejercicios? Porque de eso se trata. De eso se trata el próximo curso, que son 13 sesiones. Empezamos 3 de la mañana a 4. Inclusive en esas sesiones yo solamente los voy a ir guiando. Hagan este ejercicio. Estos son los posibles resultados que ustedes tengan, porque no todos vamos a obtener los mismos resultados. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ya me lo cuentan en el transcurso de la semana, porque las sesiones no van a ser diarias, solamente los días martes en la madrugada, no son diarias. Así es que no se espanten y digan, todos los días de 3 a 4. No, 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 nada más los días martes, ¿no? Nada más. Otros días, es normal con los cursos, talleres que estamos estudiando, ¿sale? Bien, hermanita Nahuiacat, la escuchamos. Sí, Tematiani, gracias. Buenas noches a todos. Em, pues sí, efectivamente, nosotros como seres humanos tenemos gran potencial que a lo mejor no hemos usado o no hemos desarrollado. Em, cuando yo estaba estudiando, estudié un año de curandera y la maestra me dijo, ella visualiza, ella ve. Me dijo, tú traes una curandera muy potente, muy fuerte, ¿por qué no la usas? ¿Por qué no la activas? ¿Por qué no curas? Yo no sabía que la traía, pues. Y cuando usted nos enseñó a ensoñar, o sea, cómo ensoñamos, cómo debemos ensoñar, quise practicar, bueno, practiqué, quería yo practicar, pero nunca pude. Hasta hace poco, apenas la semana pasada, un amigo me estaba diciendo que le ayudara a una persona que él conoce que estaba enferma,
que dice, ayúdala, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, ayúdala, por favor. Pero yo no sabía, me dio su nombre. Para que yo pueda curar, yo necesito el nombre completo de la persona. Y en una ensoñación, y eso sin que yo lo decidiera, sino más bien mi, mi ser que yo tengo, yo creo que me dijo, ahora es el momento. Apenas fue esta semana. Ensoñé y viajé hasta donde estaba esta persona, o sea, en el ensueño, en el ensueño. Y yo recuerdo, o sea, tiene razón cuando dice que hay que escribir lo que ensoñamos o lo que podemos, lo que estamos haciendo porque luego se nos olvida. Y ahorita estoy tratando de recordar lo que hice porque no lo he escrito. Pero haga de cuenta que era yo un médico ahí al lado de su cama y le abrí, como si tuviera yo un bisturí, le abrí, le saqué el mal y le volví a cerrar en el ensueño. Le volví a cerrar, le puse, la tapé, la sobé, no sé qué tanto, la verdad es que no. Y, y regresé otra vez. Y para eso me dijo, la abuela me dijo, tiene que tomar esto y esto y esto y esto. O sea, ¿qué medicamentos? Pero más que nada es herbolaria. ¿Qué herbolaria tiene que tomar? Y sí, sí, eso sí lo apunté porque se lo iba a decir. No lo he visto, no se lo he dicho, pero por otra persona sé que ya va mejor en su salud. Sí es muy importante que nosotros tenemos esa fuerza y tenemos, yo creo que cada uno de nosotros tiene unos abuelos, nuestros antepasados, nuestras generaciones pasadas están con nosotros. Y si nosotros explotamos esa fuerza que traemos, creo que podemos hacer muchas cosas. Y este ejercicio que ahorita nos puso, yo creo que es lo mismo, pero bueno, en forma, hacerlo en vivo, ¿no? O sea, que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo, porque esa vez yo lo hice en ensueño, inclusive cuando yo terminé, me volví a dormir y me desperté hasta las 10 de la mañana, cuando el ensueño lo tuve de 4 a 5 de la mañana, más o menos. Entonces, terminé, cuando me levanté, estaba cansada, me dolía un poco la cabeza, me sentía así como que desgastada. Yo no sé si esto fue real, demasiado, o si fue nada más un sueño o un ensueño, o no sé qué fue, pero yo sentí que sí hice una curación en un ensueño. No sé si esto se pueda o se puede hacer. Es la primera vez que me pasa esto. Este sería mi comentario, Temastiani. Sí, hermanita, la Socamati, gracias por compartir su palabra. Y bueno, no es que no sea cierto, es cierto. Es por ello que les digo ahorita, sí se puede hacer, solo que hay que protegerse. Siempre les he recordado, protegémonos porque nos roban energía, porque nos contaminan. Acuérdense que ya les di los tips, las herramientas de cómo protegernos. No está por demás, no los vayan obviando al hacer este ensueño, ¿sí? Desde el ajo, desde el polvito que hemos preparado, desde la salivita, tras de las orejas, ¿no? Desde el agua con el espejito, desde la sal, en el platito y hacer los 4 rumbos. Hay que hacerlo, ¿no? No es que no sea real, es real. ¿Se puede? Sí, lo podemos hacer.
¿sí? Entonces, no olvidemos también el poder de la mente y de nuestro cuerpo a decirle, lo vamos a hacer, pero con una seguridad. Y pues les vuelvo a repetir, hay que escribirlo para que podamos en algún momento decir, a ver, esto yo ya lo había hecho, por aquí lo anoté. Ah, sí, eso es muy importante. A veces confiamos mucho en nuestra mente, también lo digo por mí, a veces digo, sí, 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 es que tengo que hacer un tonal, me lo pidieron para tal día, pero me sale esta otra actividad, me sale el otro, me mandan sus dudas, yo intento contestar todas sus dudas, o me piden, oiga, apóyeme a traducir esto, ¿cómo se pronuncia? Lo tratamos de hacer, ¿no? Pero bueno, es parte del camino, hay que creérnoslo, si se puede, ¿sí? Bueno, no sé si, sí, hermanito José, por favor, lo escuchamos. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, hermanito. Buenas noches. Primero, agradecerle a un hermanito que subió el video sobre cómo trabajan en la Amazonia peruana, cómo trabajan el espíritu del abuelo tabaco. Quiero agradecerle si está presente, agradecerle porque llega esa medicina, en mi caso, Ome Malinali y su guardián Patecas. En este día nos compartió ese video y a mí en lo personal me pareció muy oportuno y muy acertado. Temescani, ¿usted vio el video? No, no lo Le vi. pregunto. Ok. Yo le recomendaría, Temescani, que se dé la oportunidad de verlo y después comentamos al respecto. El poder del espíritu del tabaco trabajado por los abuelos de la Amazonia peruana, ¿no? Y hay mucho que comentar ahí. Por eso quiero hacerle patente mi agradecimiento al hermanito que subió el video y que llega en este día de Malinali, de Pateca. Ome Malinali. Número 2, hoy inicia el cuarto creciente. Y si trabajamos por nuestra parte nahuaica, no podemos obviar la ciclicidad y las fases de Nanamestri. Entonces, hoy el trabajo, porque ya inicia el cuarto creciente, ya se acerca la luna llena el 5 de noviembre. Y por último, la práctica que nos compartió, yo le voy a llamar para mí, la práctica de Ixquimili, porque realmente eso es lo que empodera, ¿no? Me da mucho gusto saludarlo, Temastiani. Estamos pendientes. No tuve oportunidad de conectarme estos días por algunos compromisos, pero seguimos aquí de regreso y pues gracias por su generosidad, ¿no? Y a mis hermanitos también, sigámonos acompañando, ¿no? Y compartiendo nuestra analítica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Bueno, si ese es tan interesante, lo del tabaquito, vamos a ver el video. Sí, Pues en la mañana anduvimos ahí en la labor en el consejo técnico, reunión con el supervisor. Regresando, nos relajamos un ratito, preparamos la clase. No tuvimos la oportunidad, pero lo vamos a revisar para poder analizarlo. Y lo otro, ya tenemos las semillitas de su tabaquito, pues a ver qué día nos vemos. Ya le entrego las semillitas, tenemos otro poquitito de tabaquito que cosechamos, pues para que excelente, también, ¿verdad? Sigamos trabajando con el tabaquito. Un honor, excelente. hermanito. Muchas gracias, muchas gracias. La Socamati. Bueno, pues hermanitos, mañana, Temastiani, sí, Temastiani, hermanito, lo escuchamos. ¿cómo se llama el video? Disculpe, maestro, del de que habla el hermano.
No lo chequé, no, la verdad, le mentiría, no lo he checado. Déjeme buscarlo y nuevamente lo reenviamos. O si está O me por lo, acá el hermanito que lo pudiera enviar nuevamente y y me lo lo manda, revisamos. me lo manda Temastiani. Parece que es el poder espiritual del tabaco. Está Así se en llama. el chat del grupo. Algo así se Todavía llama, Temastiani. está aún en el Gracias, chat del hermanitos. grupo. Se lo Sí, pueden pues sí. reenviar, le agradezco. Así lo pudieran reenviar ahorita para que ya no estemos buscando muchos mensajes que enviamos a veces El y poder los espiritual perdemos. del tabaco, Temastiani. sí, algo Sí, así se hermanito. llama, Gracias, hermano Pedro. hermanitos. Ahorita Gracias, lo hermano. reenviamos, Temastiani. Muchas gracias, Muchas Temastiani. gracias. Muchas gracias, hermanitos. Bonita noche. Gracias y buenas noches a todos. Buenas Último noches. se a Abrazo ubica. gamati, todos, un Temastiani. abrazo de Uy, Nos besito. vemos el Sakamati. próximo año. Buenas noches. Sakamati, Nagnitsi, Timoitaske. Tazo kamati temastiani.